Como ya hemos quedado anteriormente, eh, en lo que es losa llena, hacer el proceso de cálculo del espaciamiento de Vigueta hasta llegar a cuantificación. Eso es lo que hicimos con ustedes, ¿no, chicos? ¿Me pueden confirmar, por favor? Ya, está bien. Si hemos avanzado eso, hoy nos tocaría seguir con lo que es el tema de losa. Pero ya en este caso ya no sería losa llena, sino sería losa aligerada o alivianada, como ya conocemos. Ya. No me equivoco si a ustedes le di la parte de introducción de tipo de losa, no me acuerdo, me podían confirmar, por favor, también. Porque es muy importante que sepan. Ya bueno, como nadie dice nada, voy a asumir que sí les etiqué los tipos de losa. Y vamos a ir viendo lo que es losa maciza. Losa maciza ya lo hicimos, sería losa aligerada. Voy a compartir la pantalla. Venimos aquí. Hoy día vamos a hacer la parte introductoria y en el próximo caso vamos a hacer un ejercicio. Ya esto es lo que avancé con el traductor, para que vayamos parejos. Ya, vamos. En el libro del ingeniero ustedes van a ver, espérenme. Vamos a eliminar. Ya. Si ustedes se van a ir a la parte de qué es encofrado, que es el siguiente tema, no sé si ya han avanzado en clases, el tema 6. Eso lo tienen ustedes en su libro, ¿ya? Vamos a ver con la parte introductoria. Esta es la parte de introducción, ustedes tienen que leerlo, chicos, ya, porque es muy fundamental, ya que aquí también explican cosas que se hacen en el ejercicio, o en los ejercicios, ¿ya? Tienen que ver lo que son las fuerzas. Tienen que ver las fuerzas, los materiales, no mucho, las características tampoco. Las maderas, aquí van a ver el detalle importante. Lo que son, ay no, el tablero. Y hay unas medidas estandarizadas, pero los espesores son diversos. Aquí tienen que tomar en cuenta esto. Cuando nosotros hablamos sobre espesores para tablero, en los ejercicios usamos 1 pulgada. Una pulgada, ¿no? Ese ocupamos el espesor de tablero comúnmente en los ejercicios. Ya, pero aquí dice que pueden variar también, de acuerdo a la localidad o donde se encuentran. Luego tenemos
lo que son las vigas y viguetas. Y también tenemos los puntales. Esto de aquí a ustedes les interesa bastante al momento de hacer el presupuesto en una obra, ¿ya? Por ahí. Porque el precio de una almendrilla, palomarilla, un yesquero, un verdolago, son diferentes. Y también diferentes la capacidad que tienen y la densidad o el peso específico que ocupamos de la madera. En la materia, para el grupo A, ocupamos siempre 900 kilopondios por metro cúbico. Eso es de la madera para el grupo A. Pero recuerden que cuando ustedes van a hacer un análisis con cierto tipo de material, no hacer este porcentaje, bueno, este peso específico para cada uno. Si ustedes entran a internet, van a ver que los pesos específicos de cada material va a variar. Quizás de yesquero puede ser mucho más menos, o del verdolago puede ser mucho más mayor. Eso, como nos podemos dar cuenta, esto solamente les digo para lo que es cuando ustedes hacen un análisis, para tener análisis de capacidad de cada material en la vida real. Pero este es aquí, cuando nosotros adoptamos 900, es porque adoptamos y para simplificar las cosas, ¿no? Pero en la vida real, si nos vamos a la parte de internet, buscamos lo que son materiales, peso específico de la madera. Y en el libro también está de la madera. Y vean que varía bastante. No es lo mismo calcular para un cedro americano, para un aliso rojo. Ojo, que también tienen que trabajar con las maderas que se encuentran aquí en nuestra ciudad. No pueden trabajar con maderas extranjeras porque no la vamos a pillar. Y miren, los pesos, bueno, la densidad de peso específico de cada madera es mucho más bajo. Y nosotros trabajando con 1,900 estamos sobredimensionando, se podría decir, ¿no? Que estamos diciendo que, pues, que nuestra madera es muy fuerte, porque resiste bastante. ¿Ya? Ustedes se dan ese detalle de poder investigar los pesos específicos de cada madera. Aquí pueden ver, varía la tipo de madera, ¿ya? Y nosotros trabajamos con una de 900. ¿Cuál es la de 900? Más o menos con una inceso. Ahí podemos ver. Bueno, tenemos también otro, el quebracho, que está arriba de los 1000. Pero estos son, comente, el grupo A ya depende del tipo a lo cual van a destinar la madera, el uso de la madera, y entonces, por eso. Ya, pero aquí en la materia en sí, nosotros trabajamos con valores redondeados exactos, solamente para hacer los ejercicios, de ver cómo se hace, pero en la vida real no se trabaja con estos valores, se trabaja con los materiales que vamos a usar. Ese es un consejo. Vamos. Luego eso es lo que nos importa aquí. A ver, ¿qué nos interesa? El costo, no. Bueno, ya para el análisis sí nos interesa el costo, las especificaciones que tiene. Vamos con el hormigón. El encofrado va muy relacionado con el hormigón, ya que es el hormigón, bueno, ya que la madera, el encofrado moldea el hormigón, ¿ya? Aquí tenemos que tomar en cuenta el impacto, ¿cómo llamamos esto? El empuje, el empuje del hormigón sobre el encofrado. Esto ya sea el encofrado en vigas, en columnas, en escalera, porque recuerden que las escaleras también estamos en un encofrado de madera, o también en losa, o también en muro, en cimientos, en todo eso ocupamos el encofrado. Y todo donde vemos el encofrado es porque hay hormigón. Y entonces el hormigón cumple una función muy importante también. Como ves, el empuje del hormigón sobre el encofrado. Aquí van a tener en cuenta los empujes del hormigón. El empuje del hormigón sobre el tablero. Ojo, dice tablero, les especifica bastante bien a detalle dónde dice que influye. Y según norma, la consistencia está en esto. Los asentamientos 15, 25. Esos son los ángulos. Ahora, luego eso también lo subdivide en empuje en vigas, empuje en columnas, que no es lo mismo.
Y el empuje en muros, el empuje en paredes de columnas, ¿ya? Esos detalles, ustedes si se hacen un mapa conceptual lo van a desarrollar bastante bien, lo van a entender bastante, porque aquí no te dice 1 punto tanto, 1.2, así para poder entender. Aquí dice que el impacto de vibración en vigas es 1.25. Esto es para silos. Tenemos la presión. Aquí también en lo que es vigas tenemos una presión también. Y estos valores vienen de donde vienen en función a estas variables. Ya todo está detallado aquí, pues es muy importante que ustedes lo vean. Aquí valores, otros valores. El coeficiente de mayor adhesión, que es un impacto de adhesión. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros calculamos las cargas, que es Q, ¿no ve? Y bien fluida, nosotros solamente en el ejercicio anterior sumamos P y no me acuerdo si sumamos P y no me acuerdo el otro término, pero uno es para carga viva y el otro es para carga muerta. ¿Ya? Aquí está, este no está. Más abajo. Aquí está. G y P. Con esa simbología trabajamos en esta materia. P y G. Carga viva y la carga muerta. A este valor Q se le multiplica por este impacto de vibración, o que es de mayor vibración, que es un 25%, que se multiplica por 1.25. Ya decían, con este valor calculo para hacer lo demás, lo que nos pide, ¿ya? Con este 25. Y si se dieron cuenta en este práctico, déjenme buscar. No me acuerdo dónde está. Sí, aquí está. En aquí, cuando estábamos haciendo el ejercicio, terminamos acá, nos olvidamos multiplicar por un estimado. Pero aquí ya nos dan directamente los valores. Nos dicen la sobrecarga y la densidad de la madera. Ya, entonces nosotros la habíamos sobreentendido. Ya, entonces la sobrecarga aquí nos faltó multiplicar por ese impacto, que es incrementar un 25 más por ciento a la carga que nos salió. Ya. Ese detalle ténganlo muy en cuenta. Y aquí también les especifica. Pero vean, esto es en empuje de vigas, ¿no? Vamos a ver qué dice en losa. En viga lo tomamos en cuenta. Vamos a hacerlo con azul. Q. Vamos en lo que es columna. Columna todavía no hemos avanzado, pero pueden ir viéndolo cómo se calcula viendo. Muros tampoco no hemos hecho y pared de columna tampoco hemos hecho. Más adelante vamos a avanzar ya, porque tenemos que avanzar sí o sí todo ese tipo de encofrado. Las cargas laterales, el encofrado para pilotes prefabricados, eso sería cuando uno está haciendo. Esto a nosotros no nos interesa y dudo que entre en el examen. Vamos a hacer lo que sí nos interesa. El encofrado para bases. Encofrado para bases. Ya, tenemos aquí zapatas, todavía no hemos avanzado, pero vamos a hacer todo eso. Columnas circulares, rectangulares, esos sí son modelos de exámenes. Pero eso vamos a verlo con paciencia, ya paciencia. Vámonos aquí, encofrado, no. Aquí está nuestro tema. Losa llena. Esto ya hemos calculado. Mira, aquí está la fórmula, aquí está el procedimiento de cómo ustedes tienen que calcular el espaciamiento de vigueta.
este valor que nosotros solamente hemos sumado G y P, nos faltó poner el impacto, que es 1.25, la sobrecarga y el peso propio de la losa. Ahora, un detalle aquí. Ustedes tienen que aprender a leer gráficamente qué significa cada valor. ¿Ya? Y aquí les especifica todo lo que ven aquí. Todo lo que ven acá es losa llena, como lo dice acá. Losa llena, y esta es losa aligerada. Y losa maciza. Maciza o llena es lo mismo. En losa aligerada, existen diferentes tipos de losas, como ya lo había explicado en la anterior clase. En este caso tenemos comúnmente losas con viguetas prefabricadas. Ya, entonces en las viguetas prefabricadas tenemos aquí. Ya, tenemos aquí. Esas son las viguetas prefabricadas de Concretex. Entonces tenemos el Plastofor. Todo lo que ven aquí es el Plastofor. Puede ser Plastofor o puede ser, bueno, comúnmente cuando son con viguetas prefabricadas es Plastofor, ¿no? Es el complemento. Y solamente queda rellenar todo esto con hormigón. Todo lo que ven con el plomo es para rellenar con hormigón. Entonces, eso es lo que queremos calcular en función. Ahora, aquí tenemos, ya no tenemos, en este caso teníamos, en losa llena tenemos sí tablero. Y en viga, cuando son losas prefabricadas aligeradas, directamente ya usamos viga, y estas son las dimensiones, comúnmente, de 3 por 4 pulgadas. Tenemos la columna, bueno, la columna en este caso de lo que es puntal. El puntal es madera, puede ser metálico, eso es opcional de la persona que lo quiera usar, como lo quiere usar. Cuando son metálicos es para alquilar, ¿no? Es como pueden ustedes alquilar sus puntales encofrados para columnas, vigas, lo que ustedes piden. Ya, pero en este caso la materia es de madera, ¿no? Entonces trabajamos todo con lo que es madera. Tenemos la madera de arrestamiento en los puntales para que esto no permita que el puntal me falle por que se me vaya por falle por deformación. Quizás la sobrecarga es mucho mayor y que no me sufre ese pandeo, ya que con esto arriostra y el pandeo, la deformación es mucho más pequeño. ¿Ya? Solo por eso. Luego tenemos también las bridas. Las bridas son de 1 pulgada, que es el anclamiento. Supongamos que esta es la viga que está a lo largo, y perpendicular están lo que son las bridas de una pulgada, y eso ya la dimensión ustedes lo ven. Tenemos el arrostramiento, comúnmente son estas las dimensiones constantes, y tenemos los tabón de 2 pulgadas, que son estos. Son los tabón que estén nivelados, o sea, que quiere decir que, supongamos que en este caso cuando estamos vaciados, aquí no tengamos piso y sea tierra u otro tipo de material, para que sea uniforme y se mantenga, no haya un hundimiento aquí directamente si fuera. No es lo mismo si ustedes ponen un palo directamente sobre la superficie plana a poner unas pequeñas superficies planas, que el hundimiento es mucho más lento, ¿ya? A ponerla directamente así, sino que directo se va a hundir todavía mucho más si el peso de aquí que actúa es mayor. Después de que sí o sí tenemos un tablón de 2 pulgadas. Tienen que aprendérselo esa parte que sí o sí va a tener compuesta. Pero también hay losas aligeradas que no son de viguetas prefabricadas, sino son acacetonadas o nervuradas. Ya cuando son losas nervuradas es ahí donde ya también usamos el uso del tablero, de las viguetas y de las vigas, y con mente ya continúa. Luego nosotros hacemos para lo que es, ya hemos hecho, ocupamos un ancho unitario, entonces aquí ocupa B, tiene la altura de 1 pulgada, 2,54 del tablero, vamos a poner aquí,
Todo esto es del tablero. Desde el tablero. Y ya para determinar el espaciamiento de viguetas, hacemos el mismo procedimiento por flexión. Hacemos por flexión, el control por flexión, por corte, por deformación. Comúnmente estos tres son los que más usamos. Y por aplastamiento rara vez, pero ustedes también pueden calcular y van a ver que entre esos cuatro siempre va a regir el menor. El valor menor comúnmente sale por deformación. Ya comúnmente pero puede variar de acuerdo a los datos que tiene. Y aquí podemos ver una losa encofrado para columna, dijimos, viga, losa llena, losa aligerada, escalera helicoidal. Si ustedes pueden reconocer a simple vista de qué me estoy hablando cada elemento, este es una escalera helicoidal porque tiene un giro y no es recta. Ese entonces sería nuestro encofrado helicoidal. Cuando hablamos sobre columnas, tenemos aquí los encofrados. Estos encofrados pueden ser como rectangulares o circulares. Para vigas, lo pueden ver aquí. Hoy no se ve, ¿no? Aquí tenemos para vigas. ¿Cómo se lo que ven? Y vean cómo está puesto en escala el tamañito. Es para viga. Y por último tenemos para losa. La losa, esta es una losa aligerada porque tiene plastofor y tiene lo que es vigueta prefabricada. Aquí esto sería losa aligerada. Y la losa llena sería este extremo. Vamos a hacerlo con otro color. Esto es lo que ven aquí, ya el uso de tablero, ¿no? Tableros que ven. Eso es la losa llena. Entonces ahí podemos ver el encofrado en una edificación. No a simple vista se puede interpretar. Y aquí si ustedes hacemos más zoom y vemos más a detalle este pequeña maqueta, podemos interpretar de la siguiente manera. Tenemos el tablero, tenemos las vigueta y tenemos las vigas. Aquí están. Estas son vigas y estas son vigas. ¿No ven? Ahí pueden verlo, además detallito. Vigas. Y ya tenemos esto. Nosotros calculamos el espaciamiento de vigueta, el espaciamiento de vigas. Y luego de esas vigas, aquí también podemos ver solamente en las vigas lo que son los puntales en eje X y en Z. Esto es en X, para mí, en simple vista, son en eje X. Y también están sobre las vigas. Y también en eje Z, a lo largo de esto. Aquí va a haber un puntal, pueden ver detrás, otro y otro. ¿Ya? Ahí pueden analizar esos tipos de detalles. ¿Alguna observación con este gráfico? Y este gráfico nos explica bastante bien. Y es una maqueta muy pequeñita a escala. ¿Alguna duda, chicos? Ya, como no hay duda, continuamos.
Vamos a las losas aligeradas. Aquí, este procedimiento que hicimos aquí cuando decimos lo que es vigueta, es el mismo procedimiento que hacen para lo que es la viga, ¿ya? El mismo. Aquí calculamos la viga, hacemos el estudio y fácilmente. Ya es el mismo procedimiento de vigueta, no hay nada de diferencia. Ahora vamos a lo que es losa aligerada. La losa aligerada, comúnmente cuando hablamos sobre viguetas pretensadas, de la empresa Concrete que todo el mundo conoce o que deberían haber conocido, ellos tienen ciertas características en sus viguetas prefabricadas. Cuando hablamos sobre Concrete de número por número 10, número 12, nosotros no sabemos a qué se hace referencia, ya, o pocos sí saben a qué se hace referencia cuando hablamos por número. Cuando hablamos por números, entonces quiere decir que la viga quizás sea mismo tamaño, pero lo que varía sería el ancho, bueno, el alto del complemento del plastofor en este caso. Si dice que es número 10, entonces este es 10 centímetros. Si dice que es número 12, el complemento es la altura número 12, de 12 centímetros. En eso es la diferencia. A eso se referencia, mejor dicho. Ahora, dentro de eso, tenemos lo que son las viguetas simples y las viguetas dobles. En viguetas simples, no sé, cuando lleva una vigueta, y calcular el espaciamiento es desde el baricentro de una vigueta al extremo de otra vigueta, ¿ya? De siempre desde el baricentro. Cuando son losas aligeradas con dos viguetas, calcular el espaciamiento se toma ya no desde el baricentro, sino como son dos viguetas, tomo desde el medio. Desde el medio. Entonces, ese va a ser el espaciamiento que yo quiero calcular. Pero no es el único caso. También se va a ver en ocasiones que hay viguetas con tres viguetas, losas con tres viguetas prefabricadas. Disculpen el dibujo. Entonces, el espaciamiento, ¿cuál sería? Sería del baricentro de esta vigueta del medio, en ambos extremos, y ese sería el espaciamiento E. ¿No? Ya, y así sucesivamente. Y aquí les muestro las especificaciones. Aquí pueden ver el complemento del peso propio del hormigón, del plastofor, mientras H, la altura, es mayor, entonces es más mayor lo que es el plastofor. ¿Para qué hace referencia a H? H es la altura de la vigueta. Ustedes ven aquí, H es la altura de la vigueta. La carpeta de compresión, que es H minúscula, siempre comúnmente en obras son 5 centímetros, que tiene de hormigón prefabricado, hormigón armado. El espaciamiento también, ellos ya tienen, la empresa ya tiene todo lo otro. Aquí no es necesario calcular el espaciamiento de las viguetas, el tipo de plataforma, todo eso, ya déjenlo a la empresa donde van a comprar el material, porque ellos le dicen, usted dice, quiero pagar una carga tanto, tanto, y ellos ya saben, toma esto, ocupa esto, entonces sirve, ¿ya? Luego, tenemos la altura de la losa. Cuando es un prediseño o cuando nos entregan a nosotros los planos, esos planos que ven las medidas de la losa, columna, viga, todo lo que ven ahí, son prediseñadas. Ellos no diseñan, prediseñan solamente los elementos estructurales y nosotros ya le damos el diseño. Porque ¿qué pasa si el arquitecto me dice, esta columna es de 20 por 20? Pero si yo hago mis cálculos y todo lo demás, me dice que con estos 20 por 20 no va a funcionar o no me va a servir la columna. Le tengo que decir que aumente su columna más grande, que sea de 30 por 30, o quizás puede ser una rectangular. Eso se le dice al arquitecto, y el arquitecto tiene que buscar su plano arquitectónico a esta dimensión, para que recién
resista o lo necesario que requiere. Ahora, otro detalle, cuando hablamos de losas, cuando son losas entre piso, esa altura D siempre tiene que ser mayor o igual a 7 centímetros. Nunca puede haber una losa menor a 7 centímetros cuando hablamos de losa entre pisos, es decir, entre niveles, como edificaciones de edificios, en esas condiciones. Ahora, pero sí puede haber losas de 5 centímetros de altura. ¿En qué ocasiones? Estos son comúnmente losas ligeras ya. Eso puede haber en lugares donde la losa es inaccesible, que quiere decir que yo no puedo usarla. Solamente la tengo de fachada, así de vista nomás. ¿Y dónde las pueden encontrar este tipo de losas? La van a encontrar comúnmente en las entradas de una vivienda o de una vivienda o en la parte donde entran el auto o la cochera. Ahí en la entrada ustedes van a ver algunas casas que son bien bonitas y tienen una pequeña losita, ¿no? Esa losita puede ser 5 centímetros porque no recibe carga viva, pero sí tiene una sobrecarga por gravedad, por el material peso propio. Y rara vez una persona se sube arriba para limpiar la losa superior, para barrer si se mete hoja y todo eso, ya. Por eso es que puede ser 5 centímetros. Ya, pero solamente son en esas ocasiones, en lugares inaccesibles donde no le llegan las escaleras, aunque la escalera llega como una carga también. Ya, pero en losas que son entre pisos, nunca debe haber una losa con diámetro menor a 7 centímetros. Pero si en su cálculo le sale de mayor a 10 y eso, le ocupan. Pero si le sale una losa en su cálculo de igual a 2 centímetros, no, jamás me ocupen eso, ¿ya? Esto de aquí de 7 centímetros lo hice por norma. ¿Por qué? Cuando ustedes hacen lo que es el proceso constructivo de la losa, se van a dar cuenta que pocos cumplen la altura que piden, otros no le ponen la altura. Y ahí puede haber falla, y entonces esto es decir, yo estaba sobredimensionando. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Unos minutos, bueno, ya vamos a acabar. No, bueno, todavía falta harto. No falta harto, hasta aquí nomás. Después hacemos ejercicio. Losa nervurada o reticulada. Puede ser losa nervada, losa reticulada también. Reticulada. Ya como ustedes pueden llamarlo. Aquí hay un ejemplo en el cual te dice que las dimensiones A y B son 7. De 1 a 2 son 7. Es una sección cuadrada. Tiene 7 metros. Bueno, no es 7 metros. Así 7 metros. Aquí 7 metros. ¿Ya? Entonces, el espesor de la losa también me da un dato. Me dice que B es 25. Y este D sub 0, como dije anteriormente, la carpeta de compresión siempre, o comúnmente lo más típico es 5 centímetros. Y aquí lo podemos comprobar. 5 centímetros, eso sería 5 centímetros. Esos son los 5 centímetros en la capa de compresión. Nos dice que los nervios, no dice los nervios acá. Aquí dice el espesor de nervios que es 10 centímetros. Y aquí está. Aquí. Este es el nervio. Aquí lo pueden ver en sección transversal y en vista superior el nervio es este. Esos son los nervios. Y nervio en 2 direcciones. ¿Ya? Y me dice que estos cuadraditos, que es A por A, mide, ¿cuánto dice? 70 por 70. Cada cuadrito mide 70.
Ya. Ahora, nos da la capacidad, la resistencia del hormigón, que es 210 kilopascales por metro cuadrado. La altura, ¿no dice, ya? Nivel de 3 metros 3. Entonces, a este nivel de acá, nos dice que es 3.3 metros. ¿No ve? La carga viva nos da. Tecnopor denso, dice, de 10, 60 por 60 por 20. Entonces, eso, cuando ustedes ven esos datos, está acá. Todo eso. Okay, bueno. Ahí está. Eso me dice que hay una medida de... Ya, continuando. Nos da las dimensiones, ¿no? En este caso de la losa casetonada, nos dice que es de 60 por 60. Ya, entonces yo hago zoom. Aquí me mide 60. Uy, aquí mide 60 y aquí mide 60. ¿Ya? Esa es la referencia. Y aquí me dice la altura, que es de 20 centímetros. Esto mide 20 centímetros. ¿Ya? Entonces nos dan detalles, o sea, que tenemos que saber interpretar. Entonces, la viga plana. La viga es plana, quiere decir que nos da las dimensiones de que es 20, 40 por 25. Y aquí están las especificaciones. Tenemos la losa. Vamos a ver acá. Tenemos lo que es el tablero de 1 pulgada. Tenemos lo que es, a ver dónde dice, que nos da datos. Viga, los abacos y el grupo de madera. No, esperen un momento. Ya. Continuando. Nos da la dimensión de los abacos, que me dice que es 1.8 metros de 25 metros. A ver, ¿esto dónde va? 25, 1.8 y 1.6 por 25. Tenemos dos valores iguales. Y nos da un valor abajo. A ver, ¿dónde hace diferencia ese valor?
Tenemos el tablero, dijimos. Tenemos la vigueta. Esto es lo que es la vigueta. Está súper chiquito. ¿Ya? Vigueta. Y tenemos lo que es la viga. Y las dimensiones que documento usamos para una viga es de 2 por 4 pulgadas. Y para las viguetas llega a ser aproximadamente 2 y 3 pulgadas. ¿Ya? Son valores estándar. Pero también se los calcula. Ya. Continuando, aquí nos dice por qué usar losa aligerada la relación. Eso no nos interesa, pero para un conocimiento propio sí. Ya. Cuando hacemos el cálculo, lo mismo que losa aligerada, losa maciza, perdón, tenemos un procedimiento para losa aligerada, que es punto 1, designar las partes constitutivas del encofrado. Y eso es lo que yo he hecho en estos momentos, designar qué es, qué valor, que es un tablero. Aquí vemos la acotar y acotar, dice, ¿no? Ya. Luego, como segundo punto, dice, plazos para la remoción de encofrado. Tercer paso, hablamos sobre el peso propio de la losa nervurada. ¿A qué se refiere? Ustedes me tienen que calcular para un área unitaria, que es 1 metro por 1 metro, ustedes calculan cuánto de estos cositos, estos volúmenes en cuadrado, entra en 1 metro cuadrado. Eso es lo que se hacemos el sistema, lo que es con el ladrillo. Supongamos que esta es una vista frontal, allí pueden ver, este es un muro. Para 1 metro cuadrado, digo, ¿cuántos ladrillos entra? Y en este caso ya no va a ser ladrillo, sino que va a ser casetones en 1 metro cuadrado. Ya, obtienen ese valor y tienen las dimensiones, entonces el volumen de hormigón, no, o sea, el volumen de casetones será igual al volumen, que en este caso de casetón, que es 60 por 60, pero vamos a trabajar en metros, 0,6 por 0,6 por la altura, ¿cuánto dice que es 20 centímetros? 0,2 por el número de casetones. ¿Ya? Eso es para 1 metro cuadrado, lo que me manda en 1 metro cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el volumen, el peso propio de la losa nervurada? Sería, ¿en qué unidad nos pide? El peso unitario sería, esto sería igual a 1 metro por 1 metro, vamos a hacer por la unidad, por 1 metro, y aquí remarcado ya, 1 metro por 1 metro, por de la altura de la losa. ¿Cuánto es la altura de la losa? La altura de la losa me dice que es, no me dice, pero obvio yo ya tengo los datos. Si aquí es 5 centímetros, el de sub 0 o de sub elevado a 0, dice que es 5, pero y también me dice que la altura del casetonado es 20. Entonces, si la altura yo sumo D sería igual a 5, D prima más 20. Y D prima dice que es 5 más 20, 25 centímetros en metros, 0,25 metros. Entonces, multiplico por 0,25 metros menos el volumen de casetonado. Y ya voy a tener este valor directamente. ¿Ya? De esa manera sencilla podemos determinar.
El cuarto punto, ¿a qué se referencia? Es el cálculo que nosotros realizamos, pero aquí creo que ya lo he realizado el cálculo para un avance más fácil. Y este procedimiento que hemos hecho es un procedimiento que hemos hecho con la losa maciza. El espaciamiento de viguetas, igual. El espaciamiento de puntales se despide en el eje X y el espaciamiento de puntales va a estar como dice. En el otro sentido, igual que en este sentido, tenemos vigas, la viga a lo largo, en este sentido, a lo largo va a estar cada cierta distancia. Ya, entonces, eso es en el puntal en el eje X. En esto sería en el eje X, según viene el gráfico, PX. Y lo que vemos aquí, este espaciamiento entre este sobre una viga, o sobre una viga, sería el espaciamiento vertical. Espaciamiento de puntales en Z. ¿Ya? Y solamente calcularíamos en Z. Pero aquí nos dice en X por la forma en que está representado en el diagrama, o cómo se ve el plano, o en este caso la gráfica. Luego calculamos la carga que actúa sobre, sobre una carga puntual. ¿A qué se referencia esto? Si dijimos, supongamos, que aquí hay billete, ahí, en este largo, hay vigueta, y aquí otra vigueta. Perdón, no es vigueta, viga. Y acá hay otra viga, ¿ya? Las vigas en el eje, si tenemos aquí, tenemos el eje en X y en Z, ¿ya? Porque la altura hacia arriba, como estamos viendo en plano, tenemos que calcular el espaciamiento en X y el espaciamiento en Z, si aquí tenemos ya cuánto es el espaciamiento de vigas, perdón, ya de vigas, porque vigas ya hemos calculado, este va a ser el espaciamiento de viga, ¿no? De viga. Este espaciamiento de viga también va a ser igual al espaciamiento de viguetas en el eje Z, ¿no ves? Van a ser iguales porque aquí va a haber una vigueta, un puntal, aquí va a haber otro puntal, aquí va a haber otro puntal, aquí lo mismo. Esto sería esta distancia. Ahí van a haber puntales en ese lado. Ahora, lo que nos pide aquí en la pregunta es calcular en el puntal en el eje X. Depende de cómo nosotros denominamos. X sería aquí. ¿Cuánto mide ahora aquí? Sobre una viga, tengo aquí la viga, esto sería el X. X. Entonces, ese valor, ¿cuánto sería? Si ya sé que el espaciamiento en Z, en este lado, va a ser igual al espaciamiento de viga, ahora, sobre esta misma viga, ¿cuántas puntales voy a usar en lo largo de eso? Entonces sería BPX, ¿no ve? BPX, y así sucesivamente. Y es por eso que aquí mostramos y nos pide determinar eso. La carga sobre un puntal. Ahora vamos aquí. Si yo puse o asumí, aquí tengo un puntal. La mitad del espaciamiento de la viga va a ser este. Y la otra mitad del espaciamiento, o sea, de aquí va a ser E medio. Y aquí E medio. Entonces, acá hay un puntal. Acá hay un puntal. Supongamos, ya supongamos. Ahora me vengo a la mitad de este extremo, del otro lado va a ser esto. Ya he calculado el espaciamiento en el eje X. Entonces, de esta a la mitad me vengo acá. Lo mismo de este lado a la mitad. Y esto va a actuar sobre un ancho. Pero déjenme ahorita cambiar de color. Entonces, esto va a ser el área de influencia. ¿Ya? Que va a llegarle a
a los puntales, a este puntal. Ya, sobre eso, entonces multiplico el área, que ya voy a saber, el área va a ser igual. EBPX por EB viga. Ese sería el área. Y multiplico por la altura, o sea, todo lo que entra en un metro cuadrado. Entra losa, entra lo que es tablero, entra lo que es viga, vigueta y viga. Y todo eso tengo que sumarle y una carga puntual sobre eso. Aquí le llega esa carga puntual, porque si me va acá, también voy a una carga puntual que transmite a este puntal y este transmite al suelo. ¿Ya? Ese sería la carga sobre el puntal. Luego de eso, ya eso. Luego se nos pide la capacidad. Si yo tengo la altura de 3 metros, le voy restando aquí 25 centímetros. Entonces, hasta ahí va a ser 0.3. Pero ya tengo el espesor del tablero, ya tengo el espesor de la vigueta, ya tengo el espesor, le voy restando. Entonces, ¿cuánto sería la altura de puntal? Ustedes lo restan y en función a eso ya trabajan como columnas, porque este puntal está trabajando a compresión. Entonces, un elemento sometido a compresión, trabajamos con lo que es los procedimientos y calculamos la capacidad sobre una columna, en este caso sobre un puntal. Ese mismo procedimiento. Aquí tienen que ver si es empotrado, articulado, y aquí ven otro tipo de articulación. ¿Ya? Ese detalle, veanlo. Y determina la capacidad que tiene este puntal de acá. Los puntales pueden ser circulares, bueno, comúnmente son circulares y son mucho de otro tipo de material, mucho más resistente. Eso creo que ya lo han podido visualizar en obra, que es media chusquita, que ni siquiera es firme, recta, ¿no ves? Ya, y eso tienen que calcular. Luego, el espaciamiento de puntales en Z es igual a este mismo, ya hemos dicho, ¿no? Se copia. Aquí hemos visto igual. Luego, el espaciamiento de puntales debajo de la viga. Ese valor es repetitivo, ¿ya? Es lo mismo que hemos hecho acá, el espaciamiento de viga, ¿verdad? Ya, porque estamos hablando con los... Y por último es cuantificar. Cuantificar de cuánto pie cuadrado voy a usar en un metro cúbico. En un metro cúbico, que sería, aquí pongo un metro por la altura. ¿Ya? Y ahí terminaríamos con esto. Pero vamos a hacer un ejercicio, voy a preparar un ejercicio completo, pero necesitaba que sepan la parte introductoria para no repetir todo esto, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Ninguna duda, chicos? Ya, si no hay más dudas, nos dejamos esto aquí. Que tengan buenas noches, pueden descansar. Nos vemos en la próxima clase. Ya, sin más me retiro. Buenas noches, auxiliar. Ya, buenas noches.